Sobre el riesgo de control. Uno de los objetivos del control interno del ente es detectar los errores que impactan la contabilidad y poderlos corregir. Si el control interno no funciona correctamente, en este aspecto es muy probable que los estados financieros contengan errores en sus manifestaciones, es decir, en las notas explicativas, en relación a la existencia, a la propiedad, a la integridad, a la evaluación y a la exposición. Tampoco este riesgo es controlable por el auditor, puesto que el sistema de control interno le pertenece al cliente. Uno de los objetivos del control interno del ente es detectar los errores que impactan en la contabilidad y poderlos corregir. Si el control interno no funciona correctamente en este aspecto, es muy probable que los estados financieros contengan errores en sus manifestaciones, es decir, en la existencia, en la ocurrencia, en la integridad, en la asignación o evaluación y exposición. Existe un evidente riesgo de que el control interno de la entidad estén incapacitados para poder detectar, evitar y corregir errores o fraudes significativos en una forma oportuna. Veamos los límites del control interno. El control interno debe de brindar razonable seguridad de que se estén logrando los objetivos del control presupuestado, sin exceder a los siguientes límites. Adecuada relación costo-beneficio de control, es decir, el control interno no debe ser más caro que aquello que se requiere controlar. Por ejemplo, hay empresas que son pequeñas o medianas y han contratado SAP y tienen que pagar las licencias para poder operar. Eso es más caro que lo que se requiere controlar. Los controles internos deben de estar orientados hacia las transacciones operativas de carácter repetitivo y no hacia las operaciones excepcionales o únicas, las cuales deben de ser controladas mediante medios profundos y creados para tal efecto. También se deben de atender los errores no intencionales que pueden provocar fraudes o robos. Si el ente posee un control interno fuerte y bien estructurado, mayor debe ser la rigurosidad que debe tener el auditor a la hora de realizar una auditoría. Los procedimientos de auditoría deben de ser mejor diseñados. Si el cliente no posee un control interno fuerte y bien estructurado, menor podrá ser la rigurosidad que debe de tener el auditor a la hora o en el momento de realizar una auditoría. Ahora veamos el tercer y último riesgo que le corresponde al auditor, el riesgo de detección. En la etapa de realización de pruebas de validación de saldos, también existe un riesgo que el auditor no detecte los errores ya contenidos en los estados financieros y por lo tanto no proponga los asientos de ajustes correspondientes. Este riesgo es el único controlable por parte del auditor, puesto que depende de la realización de sus pruebas de validación de saldo, o sea, de la forma en que se diseñan y llevan a cabo los procedimientos de auditoría. El riesgo de detección es el riesgo que los procedimientos de auditoría que el auditor ha seleccionado no detecten errores o fraudes existentes en los estados financieros. Por ejemplo, de errores podríamos hablar de la definición de una muestra, la circularización de saldos de sus proveedores o en la definición de un periodo de análisis de pagos posteriores. Pueden implicar conclusiones erróneas en cuanto a la validez de la integridad de las cuentas por pagar. Recuerden que el auditor no examina el 100% de las transacciones de una entidad, sino que basa el trabajo realizado sobre una muestra y siempre extiende esos resultados al universo de las transacciones. Una mala determinación del trabajo de muestra
puede llevar al auditor a conclusiones erróneas sobre el universo de, llamémosle, de las operaciones. Veamos los factores que van a determinar el riesgo de detección. La ineficacia de un procedimiento de auditoría que sea aplicado. La mala aplicación de un procedimiento de auditoría resulte eficaz o no. Problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de auditoría que haya sido bien o mal aplicado. Por eso es necesario evaluar el riesgo de auditoría. La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Por lo tanto, debe ser un proceso cuidadoso y realizado por quienes posean la capacidad y la experiencia de un buen equipo de trabajo. Veamos la evaluación del riesgo de auditoría. Esta herramienta a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgo cuenta 3 elementos básicos que en este caso el auditor debe de considerar. La significatividad del componente, es decir, los saldos y las transacciones. La existencia del factor de riesgo y de suma importancia relativa. La probabilidad de ocurrencia de errores o fraudes, básicamente obtenida del conocimiento y de la experiencia anterior de este cliente. La combinación de los posibles estados de estos 3 elementos brindan un mayor grado para evaluar el riesgo de auditoría. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo de auditoría? No me cabe ninguna duda que a través de una matriz, donde va a estar el nivel de riesgo mínimo, bajo, medio y alto. Y en el extremo superior, significatividad, factores de riesgo, probabilidad de ocurrencia y usuarios. La evaluación del riesgo de auditoría, por ejemplo, en la propiedad, planta y equipo, según la NIC 16, sección 17 para las pymes, suele ser un componente claramente significativo para los estados financieros, en términos de conjunto, pero normalmente no presenta muchos factores de riesgo y la probabilidad de existencia de errores es improbable o remota. En el otro extremo, los saldos de anticipo de sueldos pueden ser muy poco significativos, pero estar muy mal controlados, siendo la posibilidad de existencia de errores totalmente probables. Por lo tanto, siempre debemos de cotejar el riesgo inherente y el riesgo de control a través de una matriz, donde en el eje de las X vamos a poner el riesgo de control y en el eje de la Y vamos a poner el riesgo inherente para propósitos de determinar el grado de probabilidad de la existencia de errores. Por ejemplo, ustedes le ponen C1, alto riesgo inherente, mínimo de riesgo de control. C2, alto riesgo inherente y de control. C3, mínimo riesgo inherente y de control. Y C4, mínimo riesgo inherente y alto riesgo de control. Gracias, cuídense mucho y saludos.